Es ciertamente una bendición del cielo estar en la matria de aquel insigne patriota universal que dejó su huella para la inmortalidad, tanto en la guerra de 10 años, general en jefe, asimismo de las tropas revolucionarias cubanas, que eran hermanos cubanos, del año 95, como también es una bendición del cielo estar en el lar nativo de aquella incansable mujer luchadora que con su verbo y su ejemplo fue una defensora de los derechos humanos, la primera mujer en esta patria que acusó los desmanes y los abusos de la dictadura trujillista. De tal manera que huelgan las razones por las que ustedes saben más que yo de por qué estamos acá, y sobre eso quiero manifestarme mi alegría y dar las gracias por ello. Walter Benjamin, un pensador alemán, afirmó una vez que solo tiene derecho a entender el pasado la chispa de la esperanza, aquel historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y ese enemigo no ha dejado de vencer, dice Walter Benjamin. Es hora entonces de rescatar, de recordar viene de la palabra ricordi, pasar por el corazón, repasar por el corazón a nuestros muertos, que es salvarnos a nosotros mismos, es vencer también, es derrotar a todo un mundo de mentiras, como dijera Juan Bosch. Lo demás es la negación, es la enajenación, es la alienación, o algo peor, es el memoricidio, el asesinato de la memoria. La ciencia de Clio debe ser crítica, o no es más que una reláfica, palabras insulsas e inaprensivas de hechos pasados. Nos interesa el pasado en cuanto nos da herramientas para descifrar el presente, para comprenderlo, para transformarlo. Lo demás es divertimento, diletantismo, respetable, pero eso, divertimento. Desde este horizonte quiero expresarme hoy desde el horizonte historiográfico, que muchas veces alimenta falsas conciencias, es disfraz convenido, es amnesia general, es lenitivo, porque la historia puede estar hasta mal escrita, pero nunca es neutra. La historia nunca es neutra. Y mi reflexión, entonces, en ese sentido, tiene dos momentos. En el primer momento de esta reflexión, en que hago una rápida caracterización de lo que he llamado el paradigma historiográfico dominante venezolano, en el cual, como verán, existen muchos problemas afines con el caso dominicano. Y aquí quiero hacer una concesión inicial con ustedes. Aun cuando se me pide hablar sobre las relaciones históricas entre República Dominicana y Venezuela, yo prefiero hacerlo desde una lectura de segundo nivel. Es decir, más que del hecho histórico mismo, más que del hecho histórico per se, que seguramente ustedes conocen más que este humilde servidor, es abordarlo de cómo lo hemos evaluado, aceptado y hasta a veces ignorado. Y eso es la mirada historiográfica. La historiografía implica el estudio profundo del hombre y la mujer como seres históricos, sus pasados y su legado, lo que quiere decir sus presentes. Su objeto central, más allá del examen pormenorizado de un autor y su obra, es la relación dialéctica existente entre el hecho histórico per se y su inscripción en la conciencia colectiva. Los imaginarios, las representaciones y los proyectos políticos están imbricados en el discurso histórico, nunca séptico y puramente cognitivo, y muchas veces de manera imperceptible. Cuando evaluamos nuestros estudios históricos, podemos notar nudos ideológicos sobre lecturas de la realidad dominicana y venezolana, pongamos en este caso que podría ser extensivo a otros hermanos de la región, que legitiman inequidades contra actores sociales considerados subalternos, marginales, prescindibles. En esta parte me atrevo a hacerle un conjunto de preguntas para que connotemos juntos, nos vayamos con muchas interrogantes de una historia liberadora dominicana y venezolana por redescubrir, por reafirmar, por despejar. En el segundo momento
hago una brevísima reflexión histórica sobre la gloriosa Revolución de Abril de 1965, de las cuales ustedes fueron protagonistas, copartícipes, testigos de excepción, además de sobrados entendidos, con la convicción de que la historia es memoria y esperanza, como decía H. Carr, es memoria por lo vivido y esperanza por lo que vendrá, y que además debemos llevarnos la convicción de que la lucha por la independencia venezolana y dominicana continúa. En primer momento lo llamo entonces paradigma historiográfico dominante venezolano. Existe una interpretación sociorracial hegemónica de la historia de Venezuela. Tanto la escuela como los medios de comunicación de masa tienen una seria responsabilidad. La situación se torna más grave cuando presenciamos una muestra significativa de textos escolares que afianzan el colonialismo cultural. La historia dominante de clara estirpe etnocéntrica arranca desde el mismo momento de la conquista, proceso violento que inoculó en el indígena y en el negro su condición de mala raza, de hombres étnicamente inferiores. Esta lectura tendenciosa de la historia ha tenido y tiene vara alta en las academias y universidades venezolanas. Aquí cabe esa inaceptable expresión de descubrimiento de América, paulatinamente desplazada por resistencia indígena. Suponer que se es, entre comillas, descubierto, es asumir que Europa o cualquier centro de poder es el eje del mundo, el ombligo de la historia universal, y los demás pueblos, ahistóricos y salvajes, que deben ser civilizados por cualquier medio. Así la expoliación, el genocidio y el ecocidio se disfrazan de acción humanizadora, de catolicismo, de pensamiento occidental. Por eso ser indígena es sinónimo de irracional y negro de primitivo, negando de antemano nuestro pasado mestizo, en el cual los autóctonos y negroides tienen una presencia determinante. Si observamos con detenimiento la manera de escribir y explicar la historia y cultura de mi país, de Venezuela, nos podemos percatar que nos han inyectado y nos han introyectado el argumento de que nuestro país es producto de la edificación de grandes hombres que erigieron las bases de la nacionalidad. Conquistadores, viajeros de India, gobernadores, cabildantes y obispos se acaparan todos los lauros como exclusivos hacedores de la historia de la Venezuela colonial. En este mismo sentido, la independencia es el resultado de las luchas heroicas del patriciado criollo. Los negros, los indios, los pardos, las mujeres, etcétera, que también aportaron su vida por la emancipación, son actores referenciales de un teatro protagonizado por las clases dominantes. Basta estudiar el siglo XIX venezolano para tropezarse con oligarquías, personalismos y dictaduras. A mediados del siglo XX veremos cierto elitismo historiográfico encarnado ahora en los jefes del partido, los padres de la democracia, los caudillos civiles, el empresariado, el sindicato, la confederación. En la historiografía venezolana, tanto en su enseñanza como en su divulgación, vemos a la mujer como apéndice del hombre. Predomina el patriarcado historiográfico. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Manuelita Sáenz, más famosa por ser la amante del Libertador que la caballeresa del Sol. O, por ejemplo, la figura de una Luisa Cáceres, más de Arismendi que la mujer, que la heroína que perdió tanto en la guerra contra España. Diversos y complejos fueron y han sido los mecanismos ideológicos de los cuales se valieron los invasores para justificar sus acciones de saqueo y rapiña. Pese a las diferencias entre los grupos de la época indígena, es en la colonia, hay que volver a la colonia, a estudiar la colonia, a resemantizar la colonia, con la sociedad estratificada del conquistador español del siglo XVI, que arranca el largo expediente de crímenes e injusticia. El blanco peninsular subestima al criollo, y este ahora amo del valle domina negros, indios y pardos. El racismo es un arma fundamental de los bloques hegemónicos que se sienten amenazados por los otros. Un caso emblemático es el de los indígenas estadounidenses, numéricamente superiores a los venezolanos y sin las mismas garantías constitucionales, que en pleno siglo XXI viven en reservas, alejados
de las comunidades vecinas execrados de la sociedad de confort. En Estados Unidos hay más de 4 millones de indígenas. En Venezuela rozamos el millón. Y estos viven en reservas. Si por otro lado convenimos que la fuerza motriz de los cambios es la lucha evidente subterránea de intereses opuestos, entonces contamos con una lectura del mundo que tiene gran vigencia: el clasismo historiográfico. En todo caso, el clasismo historiográfico es la interpretación de nuestra historia y cultura centrada en el prejuicio y en la discriminación por parte de la élite venezolana contra los sectores más humildes del país. Dada esta sintética identificación de un paradigma historiográfico venezolano como eurocéntrico, racista, elitesco, machista y clasista, vale la pena hacer preguntas generadoras que nos orienten a hallar similitudes o diferencias con el caso dominicano. Téngase como un ejercicio reflexivo, una especie de tarea para la casa que todos debemos hacer como buenos escolares, invitación a la vez a reconocernos en clave descolonial, emplazamiento más bien a la edificación de la historia que queremos y necesitamos. ¿Cuánto saben los dominicanos de su pasado arahuaco y su vinculación con el Orinoco venezolano? ¿Qué se conoce públicamente acerca de esa estrecha relación entre los indios taínos con la geografía venezolana? Esa rica experiencia que nos dice que la llamada Quisqueya era regida por caciques. ¿Esos caciques en qué parte de nuestras mentes y corazones están acaso sumergidos en el olvido? Si es cierto que Cristóbal Colón arribó a esta isla en su primer viaje el 5 de diciembre de 1492, dándole el nombre de la española, evaluando objetivamente las consecuencias de su arribo, ¿no será necrofílico celebrar un acontecimiento, si bien de innegable importancia, ciertamente dramático para la humanidad entera? Más que el Día de la Raza, del descubrimiento de América o del encuentro entre dos mundos, manera muy usada para designar aquel 12 de octubre de 1492, ¿no deberíamos recordarlo como el Día de los Santos Difuntos o de todos los muertos? La bondad de Guacanasgaris fue interpretada acaso como falta de virilidad por Cristóbal Colón, partiendo de que los taínos daban como un hecho el carácter divino del invasor europeo. En lugar de hablar de resistencia indígena o descubrimiento cada 12 de octubre, no deberíamos hablar de la ingenuidad indígena y no de la resistencia indígena. Se ha ponderado cabalmente el papel de Caonabo como símbolo de la lucha ante los abusos foráneos que seguimos librando hoy. No negamos la significación de Santo Domingo como la primera colonia española en el Nuevo Mundo, pero se dice a los escolares dominicanos que se calcula que de los 400.000 taínos que vivían en la isla fueron esclavizados antes de trabajar en las minas de oro, y que debido al expediente de maltrato, tortura, hambre, jornadas inhumanas, epidemias, los conquistadores ocasionaron un verdadero genocidio que se estima que en menos de 50 años casi medio millón de seres fueron exterminados. De 400.000 solo sobrevivieron 6.000 en menos de 50 años. ¿Se habla acaso de Guaraocuya? Qué interesante es en la historia dominicana la compra y venta de esclavos africanos, los cuales comenzaron a llegar a estos predios, se estima que en 1503. Se aprecia sinceramente la herencia étnica afrodescendiente hegemónica en la República Dominicana contemporánea, sin minusvalía alguna, sin disimulado racismo. Ponderar la Real Audiencia de Santo Domingo, institución por cierto de la cual dependió Venezuela hasta 1777, esa Venezuela que recibió en Caracas los primeros Bolívar, que en el siglo XVI venían de Santo Domingo, Bolívar que a su vez salían de la Vizcaya rebelde. Pero, insisto, ponderar la Real Audiencia de Santo Domingo y su ingenio azucarero es altamente significativo. Medio milenio de ser el primer ingenio azucarero en el mundo, en el Nuevo Mundo, dice bastante, así lo dicen los expedientes históricos.